Pues muy bien, muchas gracias por estar aquí. Hola, buenas tardes a todas. Buenas tardes, Tere, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Qué bueno, Tere, nos da mucho gusto. Vamos a empezar a estudiar, chicas, a leer un poquito y a ver qué nos trae ahora de práctica esta lectura. El que siempre nos pone cosas aquí sobre la mesa para practicar es Fermín y no ha entrado, pero bueno, tenemos siempre Gaby, material. Mande. ¿por dónde van aquí? Es que no estoy con mi libro, estoy con el libro de mi mamá y aquí no tengo nada marcado. Estamos en la página 65. Bueno, yo tengo el libro de la edición anterior y Ajá, es el capítulo 4, el ego y la falsa autonomía, y vamos a iniciar con el párrafo 9. Bien, listo. Gracias. Pues vamos a empezar entonces. Estamos leyendo el ego y la falsa autonomía. Bien, empezamos con el párrafo 9. Los mitos y la magia están íntimamente relacionados. Mitos y magia. Fantasías y más fantasías con la magia. Ilusiones y más ilusiones con la magia. Están íntimamente relacionados, ya que los mitos generalmente tienen que ver con el origen del ego, el cómo se originó él. Y la magia con los poderes que el ego se atribuye a sí mismo. Como decimos en México, junto con pegado. Todo lo mismo. Los sistemas mitológicos incluyen por lo general alguna descripción de la creación, y aquí está entre comillas, la creación, porque no es la creación real, la creación de Dios, la extensión, sino lo que el ego cree que es la creación, y la conectan con su forma particular de magia. La llamada lucha por la supervivencia, también entre comillas, no es más que la lucha del ego por prolongar su propia existencia, que me parece que ya habíamos leído esto, que tiene un poquito que ver o se relaciona un poco con el tema del amor propio, que solamente es el ego queriéndose afianzar a sí mismo. Así como la interpretación que ha hecho con respecto a su comienzo. Este comienzo casi siempre se asocia con el nacimiento físico, ya que resulta difícil sostener que el ego existía antes de ese momento. Al mismo ego le resulta difícil sostener esta idea. Parece que él nace o parece que él entra en la escena. Sí, Fermín, vamos en la página 65, párrafo 9. Estamos iniciando apenas. Les decía, el ego tiene la idea de que él entra en juego, él entra en la escena en el momento en el que nace un cuerpo físico aquí. Y no, incluso platicábamos que los niños al nacer, los bebés al nacer o cualquier cuerpo al nacer, parece como si no tuviese ego y lo va formando en el transcurso del tiempo. Y que el niño, que el bebé, es plenamente inocente, plenamente puro, plenamente limpio y que se le va llenando su vasijita de toda la basura que los adultos aparentemente traemos, pero no es así. No es así. El cuerpo que nace en este mundo, ya sea de un niño o de cualquier otro ser vivo, ya trae un ego, porque el que trae el ego no es el cuerpo, sino es la mente. La mente es la que trae ego. Y no hay mentes de niños o mentes de jóvenes o mentes de adultos o mentes de ancianos. La mente es mente y la mente contiene al ego. Los más religiosos de los mitos basados en el ego, y religiosos también está entre comillas, de los mitos basados en el ego, puede que postulen que el alma existía antes
y que seguirá existiendo después de un lapso temporal de vida en el ego. Algunos postulan incluso que el alma será castigada por ese lapso. La salvación, no obstante, no es aplicable al espíritu, pues éste no está en peligro y por lo tanto no tiene que ser rescatado. Aparentemente el alma sí. Aparentemente el alma tiene que ser rescatada según estas creencias o estos mitos del ego. El alma tiene que ser rescatada, el alma tiene que ser salvada, el alma puede ser castigada, el alma puede estar ahí eones de tiempo en una especie de limbo o de purgatorio o de infierno. Aparentemente. El curso no hace mucha distinción entre lo que es alma y espíritu y más bien se exime, digamos, de cualquier explicación al respecto porque es un tema complicado. Sin embargo, está diciendo el que para sus explicaciones y en términos generales, alma y espíritu serán lo mismo. La salvación no es otra cosa que mentalidad recta. Eso es la salvación. Que aunque no es la mentalidad uno del Espíritu Santo, se debe alcanzar antes de que la mentalidad uno pueda ser reinstaurada. Esto también ya lo hemos platicado. No puedes pasar de mentalidad recta a mentalidad, perdón, de mentalidad errada a mentalidad uno, o al cielo o al conocimiento. Tienes que pasar por la percepción verdadera. La mentalidad recta conduce automáticamente al siguiente paso. Aquí sí, ya que la percepción correcta está completamente exenta de cualquier forma de ataque y por lo tanto la mentalidad errada desaparece. El ego no puede sobrevivir sin hacer juicios. Esa es su forma de seguir existiendo, haciendo juicios. No puede sobrevivir sin hacer juicios. En la mentalidad recta ya no estamos haciendo juicios de valor. Entonces, el ego empieza a replegarse y de hecho, por instantes desaparece, porque no hay juicio que sostenga su existencia. El ego no puede sobrevivir sin hacer juicios y por consiguiente se le abandona. La mente tiene entonces una sola dirección por la que avanzar. La dirección que sigue es siempre automática, pues no puede sino acatar los dictados del sistema de pensamiento al que se adhiere. La mente siempre se va a adherir al sistema de pensamiento que elige. Y al abandonar al ego, al abandonar la mentalidad errada, a la única mente o al único maestro que queda por seguir es al de la mentalidad recta, al espíritu. Y va a acatar todos los dictados de esta mente, de este sistema. No se puede hacer demasiado hincapié en el hecho de que corregir la percepción es simplemente un expediente temporal. Y esto también lo hemos platicado ya mucho, lo hemos leído. Y Jesús nos dice aquí que no se puede hacer demasiado hincapié, sin embargo lo hacen. Ese hincapié en el hecho de que corregir la percepción es simplemente un expediente temporal, es solamente cuestión de tiempo, porque la percepción errada no es eterna, no dura para siempre. En algún momento tiene que ser corregida y tiene que pasar al otro tipo de mentalidad. Dicha corrección es necesaria únicamente porque la percepción falsa es un obstáculo para el conocimiento, mientras que la percepción fidedigna o verdadera es un trampolín hacia él. El valor de la percepción correcta reside en la conclusión inevitable de que toda percepción es innecesaria. Eso lo ves, de eso te das cuenta solamente cuando estás en la percepción recta, de que toda percepción es innecesaria. Mientras estás en tu percepción errada, tú no puedes darte cuenta de que no es necesario que percibas.
de que la percepción de hecho no tiene ningún sentido. No lo puedes ver ahí. Tienes que pasar forzosamente a la mentalidad recta para darte cuenta de esto. Y el darse cuenta de esto elimina el obstáculo por completo. Te preguntarás, ¿cómo puede ser posible esto mientras parezca que vives en este mundo? Sí, nos preguntaremos mucho, ¿será posible en este mundo dejar de percibir? ¿Será posible que en este mundo, mientras parezca que estamos en este mundo, no necesitemos percibir? Yo creo que a pesar de lo que llevamos estudiado en este grupo, hasta este momento, pero independientemente de lo que todos ustedes por su cuenta lleven leído, lleven estudiado, lleven comprendido, seguirá esta pregunta sin contestarse completamente. Todavía no creemos que en este mundo sea posible que percibir sea innecesario. No concebimos todavía esa idea. No podemos ver el umbral de esto todavía. Podemos aceptarlo intelectualmente, pero no como para responder esta pregunta. Sin embargo, en todo lo que Jesús nos habla aquí, podemos darnos cuenta, también podemos aceptar que si Jesús nos dice es totalmente posible, es porque lo es. Es porque se puede. Si no, no tendría caso que Jesús nos estuviese enseñando su forma de percibir rectamente. No tendría caso que nos estuviese diciendo, sígueme a mí como un modelo mental. No tendría caso que nos estuviese diciendo, yo no me equivoco al elegir a mis canales de comunicación. Yo no me he equivocado al elegirte a ti. No tendría ningún sentido, nos estaría engañando. Y esto no puede ser posible. Entonces, es totalmente posible que mientras parece que vivimos en este mundo, lleguemos a darnos cuenta de que la percepción es innecesaria. Tanto la errada como la recta. Esta es una pregunta razonable. No obstante, tienes que asegurarte de que realmente la entiendes. ¿Ven? Si no, no tenemos la posibilidad de responder esto. Tienes que asegurarte que realmente la entiendes. ¿Quién es el tú que vive en este mundo? A ver, respóndanme eso. ¿Quién es el tú que vive en este mundo? El personaje. Exacto. Sí, por eso dice al principio, hace esa comparación con la magia, porque aquí realmente nosotros nos conectamos es a través de que podemos hacerlo, pero por aquí, no por la mente. Exacto, exacto. Creemos que nuestros recursos son mágicos. Bueno, no le llamamos mágicos, ¿verdad? Porque ni siquiera comprendemos eso, pero nuestros recursos son mágicos. Entonces, sí, el tú que parece vivir en este mundo, pues es el cuerpo, es el personaje, con esa mente que cree que se ha adherido a un ego, ¿no? A un falso yo. Gaby. Sí, Meche. El otro día lo pensaba yo así también, muy, muy simbólicamente, ¿no? De estos juegos que juegan los chavitos en pantalla, bajo control, que escogen un avatar, ¿sí? Un avatar y ellos mueven el avatar. Entonces, es esto, pienso a veces, el ego, ¿no? Requerimos de un equipo perceptor para estar aquí y nos terminamos confundiendo con el equipo perceptor. Es como si en el juego nos termináramos confundiendo que de verdad somos el avatar. Exactamente. ¿Sí me explico? Sí, por Y es supuesto.
el curso de milagros nos dice, no eres el avatar o guión ego, no eres eso. ¿Sí? Básicamente el otro día lo veía también así, ese nivel de confusión traemos. Sí, claro. Y fíjate que ahora que mencionas esto, Meche, precisamente yo considero que ese tipo de juegos, ese tipo de, o esas maneras de identificarnos, por ejemplo, en las redes sociales, que también se utiliza un avatar, si quieres, es precisamente para eso. Esa estratagema, esa estrategia, ese truco del ego de seguirte manteniendo en este sueño, de decirte, identifícate con lo que quieras, pero no te identifiques con la mente porque tú no eres la mente. Tú síguete manteniendo identificado con un ser que puedes inventar, que es falso. Con eso identifícate. Si Con eso mantén tu preséntate. atención al exterior, si mantén tu atención al exterior, no se te ocurra voltear hacia adentro, Exacto. ¿no? Y tenemos aquí un abanico de distractores impresionante. Nos dice que tu avatar sea tu carta de presentación, tu tarjeta de presentación. Con eso preséntate, con eso identifícate. Y exactamente es lo mismo que hace el cuerpo. Entonces, bueno. Gaby, Ajá, sí, María, te escucho. en esa dualización que luego pasa a ser multiplicación, no multidiversidad, justamente de los engaños que realiza el ego, la mentalidad ego, es que inventa, ¿no? Por ejemplo, un planeta, después ese planeta entra un sistema solar, después ese sistema solar entra una galaxia, y ahora hay múltiples galaxias y supergalaxias, y así va. Y hoy en día la gente se mete también en el mismo sueño, en hablar de dimensiones, ¿no? De universos paralelos, y todo eso no es más que como el metaverso ahorita, ¿verdad? Exactamente. Para seguir soñando, ¿no? Para que se siga soñando de todo eso. Y por eso que un sector de la mente plantea el transhumanismo, ¿no? Ya la combinación de cuerpos físicos con cuerpos metálicos o de mente en computadoras y así, porque va metiéndose, ¿no? La idea es, por supuesto, de él es no salir. Es no salir. No salir del sueño porque él existe solo en el sueño. Exacto. Entre comillas, ¿no? Sí, exacto. Y su idea o su deseo es no salir del sueño, no desaparecerse. Claro. Claro. Sí. Pues sí, ese es el tú que vive en este mundo. Y vean ahora que comentan ustedes esto, todo lo que esa mente inventa para seguir aquí. Parece ser como que esta idea del metaverso amplía los horizontes de la mente y no es cierto. No los amplía, los limita. Así es. Los reduce y los retrograda incluso. Te regresa a quedar más inmerso. Una ahí. cárcel dentro de otra cárcel. Claro. Exactamente. Y bueno, ante estas ideas, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a dejar de utilizarlas? ¿Vamos a salirnos de todo esto de redes y de internet y de tecnología? Y no tiene tampoco sentido. Porque si nos saliéramos de eso y decir ya no cuenten conmigo para el metaverso ni para el... Es como decir, quiero o creo que quiero ponerme del lado de la verdad, pero en realidad sigo apoyando a Alex. Entonces, de alguna manera, síguele el juego, solamente no creas que eso es lo real.
Eso es lo que siempre nos ha pedido un curso de milagros. Solamente no creas que eso es real. Claro. Y ya. Y ya. Solamente examina. Examina. Que tan irreal es cualquier invento aquí como el propio estar aquí, que ya es un invento también. Es lo que el curso le llama un sueño dentro de otro. Sí, hay una película muy interesante con Leonardo DiCaprio llamado El Origen, Inception. Y ahí se plantea cómo entrar de sueño en sueño. Sí. Eso sí, entre más sueño entres sin conciencia, más te duermes. Más te duermes, sí. Es una película inquietante, ¿eh? A mí me angustia. Ajá. Sí. Magnífica. Sí, no, pero es magnífica. A mí me encanta. Es magnífica, o sea, te muestra estas ideas del curso o de este tipo de no dualidad muy plenamente. Pero sí confieso que me inquieta, pero es lo mismo. Me inquieta, o el ego es el que se inquieta, mi ego se inquieta. Claro. ¿Sí? Con ideas nuevas acerca de la mente. Sí, Mariana. Y lo interesante, lo interesante de eso es que habla de cómo se introduce en la mente las ideas, por eso se llama Inception, aunque en español la llaman El Origen, porque es la forma de condicionar cada vez más la mente. Claro. Sí, sí, tienes toda la razón. Mariana. Sí, no, yo quería comentar que hace poco fui a una muestra que se hizo acá en la ciudad de Rosario de Van Gogh, y una de las, digamos, estaba mezclada con tecnología, y una de las cosas que había para ver era como toda una apuesta en realidad virtual, de algunos cuadros de Van Gogh. O sea, te ponían los anteojos de realidad virtual y podés como entrar al cuadro, ¿no es cierto? Entonces, yo nunca había experimentado la realidad virtual, y me pareció maravilloso, porque obviamente, o sea, para donde yo miraba era distinto, ¿no? O sea, si miraba para arriba veía todo el cielo estrellado, si miraba para abajo veía el piso del cuadro con las casitas, y bueno. Entonces se me ocurría, ¿no? O sea, como que cómo te atrapa la percepción, y qué fácil es perderse en eso, porque si yo, por ejemplo, no tomaba como referencia un banco que tenía al lado, perdía fácilmente el equilibrio porque no sabía dónde estaba. Sí. Y yo era plenamente consciente de que tenía esos anteojos puestos, pero sin embargo te atrapa lo que percibís, ¿no? O sea, qué fuerte que es para nosotros lo que percibimos a través de nuestros sentidos para ubicarnos, ¿no? Entonces, es como que, bueno, pensabas, ¿no? Esto, o sea, estamos precisamente atrapados en el mundo de la percepción porque creemos que estamos acá porque es lo que percibimos, precisamente, ¿no? O sea, y qué fácil sería perdernos en otro mundo si tuviéramos, además de anteojos, no sé, auriculares y sensores en la piel, y ya está, ya no sabes más dónde estás. Digamos, y ya no sabes dónde estás, exacto. Exactamente. Sí, me pareció muy, muy loco, me impactó mucho. Estuvo muy bueno como experiencia, pero bueno. Mariana, disculpa, pero es que eso es lo que hacemos aún en este supuesto y que realidad, que claro, tenemos la misma forma de percibir aquí, solo que ahora el engaño es que creemos que esta es la realidad. Tal cual, sí, a eso iba, exactamente. Sí, exacto, es exactamente lo mismo. Por eso dice en el texto, y lo acaba de decir Mariana, que el que queda, en el que cae en el mundo de la percepción, queda realmente atrapado en un sueño. Quedas atrapado, la mente está atrapada ahí. Yo nunca he ido a un museo de estos, sí hay aquí exhibiciones así de realidad virtual, de Van Gogh o de Frida Kahlo, y no he ido. Pero, por ejemplo, hay en algunos lugares, hay unos puentes colgantes o hay unos acuarios que el piso es totalmente de cristal. Y tú puedes ver, y sabes que estás en un puente,
pero tú sientes que te estás cayendo por el precipicio. O sea, fíjate hasta qué grado la percepción te engaña. Pero como dice María. Por eso es que en el prefacio nos dice con claridad que una vez que alguien queda atrapado en el mundo de la percepción, queda atrapado en un sueño, como dijiste ahorita, Gaby. Por eso, es que es literal, queda atrapado. Sí. Sí, queda atrapado. Entonces no importa en qué sueño estés percibiendo, al estar percibiendo es lo mismo en cualquiera de los sueños. Exacto, a eso iba. No importa qué sueño estés percibiendo, no importa cuál sea, ni qué aparentemente contenga, es que estás atrapado. Entonces, ¿tiene caso que yo me escape del metaverso? ¿Tiene caso que yo no vaya a las exhibiciones de realidad virtual? No, o sea, no tiene caso que lo haga. Sí, y allí entra este primer principio de los milagros, de los grados de dificultad, que ahí esta es la primera que tenemos que empezar por ahí. Dejar de ver grado de dificultad en todo, porque aquí nosotros, como hemos hecho de la percepción lo que nos ha dado la gana y lo que hemos querido ver, los grados de dificultad es lo que más nos cuesta aquí. Aquí creemos que es más fácil que otra cosa, o cuando realmente todo es lo mismo. Incluso nos hacemos preguntas dentro de las cosas que nos pasan en la vida, pero ¿qué significará esto? Ay, pero es lo mismo todo. Es que sí, sí, exacto. Es que es lo mismo, es lo mismo. Por eso en alguna parte, y creo que ya no estamos muy lejos de ahí, dice que tú has creído que es difícil cambiar de mentalidad, pero lo que has hecho, que es cambiar de la mentalidad de Dios, o sea, tu mente y la de Dios son una, el haber negado eso sí es verdaderamente difícil. Eso sí, y lo hiciste. Bueno, entonces ahora regresar no tiene por qué ser difícil. Vamos a terminar este párrafo. Entonces nos preguntaba, ¿quién es el tú que vive en este mundo? El espíritu es inmortal y la inmortalidad es un estado permanente. Este estado del cuerpo pues no es permanente. El espíritu es tan verdadero ahora como siempre lo fue y lo será siempre, ya que no entraña cambios de ninguna clase. No es un continuo ni se puede entender tampoco comparándolo con su opuesto. El conocimiento nunca admite comparaciones. En eso estriba su diferencia principal con respecto a cualquier otra cosa que la mente pueda comprender. Por eso les decía hace unos minutos, esto sigue estando más allá de nuestra comprensión. Todavía no podemos entender lo que significaría poder vivir en este mundo y no percibir o darte cuenta que no es necesario percibir aquí. Todavía no lo podemos entender ni imaginar, pensar, porque no tenemos referencia de un opuesto a eso. Sin embargo, sigue siendo posible, totalmente posible. De hecho, te darás cuenta en algún momento que la percepción es totalmente innecesaria porque ya no estás atrapado en el mundo de la percepción. Ya no hay nada que percibir, de hecho, nada. Ni rectamente ni erradamente. Bien, pasamos a amor sin conflicto, ¿o quieren comentar algo acerca de esta última parte que leímos del apartado 4? Una cosilla. 2, perdón. En una lectura que había hecho por aquí, no sé, como un teorema universal o algo así, cuando hacía la pregunta ¿quién es el tú que vive en este mundo? El personaje, yo tenía aquí anotado en mi libro el que decide, el tomador de decisiones. No sé, a lo mejor fue una interpretación diferente, ¿no? Tal vez ese lo habías
escuchado en otro lado, Fermín? Sí, en otro lado. Podría ser. Sí, porque, miren, aquí en el mundo no se encuentra el tomador de decisiones. Este cuerpo no es el tomador de decisiones, parece que lo es. Parece que este cuerpo decide qué color de ropa usar hoy, parece que decide qué es lo que va a comer hoy, o a dónde va a salir, o a qué hora se va a dormir. Pero este no es el tomador de decisiones. El tomador de decisiones es la mente, es la conciencia que puede decidir, por eso es tomador de decisiones, porque puede decidir entre qué sistema de pensamiento elegir. Gaby. Sí. Lo que dice Fermín me recuerda también ahorita, en varias partes lo he visto, ¿no? Pero recuerdo la última en un programa llamado Redes, cuyo presentador ya dejó el traje. Donde él estaba con un neurólogo y entonces estaban conversando del hecho de que ya en experimentos del sueño se sabe que la decisión son 5 o 6 minutos, 5 hasta 6 segundos antes. Entonces el presentador le decía, pero yo creo que estoy tomando decisiones, pero resulta que la decisión ya fue tomada. Claro. Y es interesante eso porque son como, digamos, elementos que hablan de esto que estamos hablando en estos momentos. Uno cree, por ejemplo, que entre dos colores de una blusa que se va a poner hoy, está el rojo y el azul, y dice, le voy a poner el azul, pero uno cree que está tomando decisión, pero no es cierto. No, no es cierto. Ya eso era la que iba a elegir. Sí, esa era la que ibas a elegir, ya esa decisión está tomada. A veces la gente dice, ya claro que gente adulta, ¿no? O más mayor, dice, ¿qué hubiera pasado en mi vida si yo me hubiera casado con fulano y no con sutano? ¿Qué habría pasado? Es que no habría pasado nada, porque tú te casaste con fulano porque eso ya estaba decidido. ¿Tú crees que tú decidiste entre varias personas o entre dos para casarte o relacionarte en pareja? Pero no, ya estaba tomada esa decisión, que tú te relacionaras con fulano de tal, porque esa es la persona que te lleva a tu proceso de enseñanza-aprendizaje. Eso ya está decidido. Y lo que está también decidido, es que tú vas a despertar del sueño. Eso también ya está decidido. Total. Así es. Y debe dar alegría saber eso. Ay, por supuesto. A mí sí, ¿eh? A mí sí. Para mí sí es un remanso ahí de pensar que cuáles decisiones y cuáles selecciones yo tomé. Incluso no tomé nada. Ya en verdad ya esto ocurrió, así que ya pasó. Ya pasó. Así es. Gracias, María. Entonces, todas las personas con las que te encuentras en tu camino, que estás un tiempo con ellas y tal, todo está decidido ya y en tu proceso de aprendizaje. Yo así lo comprendo, Fermín, pero también vamos a puntualizar eso o a clarificarlo. He escuchado a algunos divulgadores del curso que dicen que tú tienes alguna relación en tu vida y que eso ya está decidido o ya estuvo decidido porque esos dos seres, esas dos mentes hicieron un acuerdo de encontrarse. Yo no creo que sea así. Yo no creo que hayan hecho ningún acuerdo porque no hay otra mente más que tú. Tú en realidad has hecho un acuerdo con el ego. Ese es con quien has hecho un acuerdo. Y ese acuerdo te lleva a encontrar o a buscar el tipo de relaciones que tú necesitas para tu aprendizaje y para tu salvación.
pero no porque hayas hecho un acuerdo con Luis o con María o con Pedro. Hiciste el acuerdo con el ego de encontrar a María, o de encontrar a Pedro, de encontrar a Luis, de encontrar a... Eso ya estaba acordado. Uh-huh. ¿Con tu alma antes de nacer o con el ego? Con el ego, con la mente. Con la mente. Pero es que hay una confusión aquí ya de tantos conceptos, de ego, de mente, de alma, de espíritu, de tal. Los que hablan de regresión y tal, dice que hay un acuerdo de almas que se interrelacionan y van cambiando de vida en vida los papeles y tienen cosas que aprender. Tus padres en esta vida a lo mejor pues eran tus hijos en otra, tus hijos eran otras y te vuelves a encontrar para aprender una serie de lecciones o las personas que te encuentras. Pero yo qué sé, hablamos de ego, de mente, del ego único, de la mente uno, del alma, hay una confusión aquí de conceptos. A ver, María. Es que el detalle es que si nos vamos al principio de donde parte todo, de la idea loca de la separación, de la mente o el deseo o el pensamiento que deseó separarse, y él fue el que decidió luego inventar al ego, la idea de ego, para continuar alejado o separado de Dios. Entonces, el guión está escrito es porque él inventa todas las historias habidas y por haber, donde cada personaje está allí porque él lo ha inventado. Entonces, ese es el detalle, es la mente que está realizando todos estos guiones para cada historia de cada personaje. De cada personaje. Sí, exacto. Exactamente así es. Parece que puede llegar a confundirnos tantos conceptos, pero en realidad solo hay mente, Fermín. Solo existe la mente, es todo lo que hay. Sí, María, tienes razón. Sí, Mariana, te escuchamos. No, yo lo que quería decir es que yo, por ejemplo, cuando me enredo mucho con eso, ¿no? De que si está escrito, que si no, que si podría haber sido diferente, trato de recordar que lo único que tengo que hacer es perdonar. O sea, si ya estuvo escrito, si no, si yo podría haber elegido otra cosa, o sea, no tengo idea, pero lo que yo tengo que hacer es perdonar, porque si no uno como que quiere entender exactamente cómo funciona algo. No. Que también en el curso yo creo que por algo no está explicado exactamente, porque lo del guión está ahí insinuado, ¿no? O sea, no hay un capítulo que dice el guión funciona así y Jesús nos lo explica. Entonces es como que, porque en un momento escuchaba un maestro que decía una cosa, escuchaba otro que decía otra, y digo, pero ¿cómo? ¿Quién acordó? ¿Quién eligió esto? ¿Por qué esta porquería? ¿Quién tiene la culpa de esto que elegí acá? Sí. Entonces es como que digo, bueno, nada, lo único que tengo que hacer es perdonar, sí, y punto. Exacto, eso es todo lo que uno tiene que hacer. Disculpe, pero en la lección 158 está claro que el guión está escrito. Es la única parte donde lo menciona, sí. Sí, ajá. ¿Y por qué? Porque está explicando acerca de todo el invento de la mentalidad ego, porque es de la mentalidad separada que se identifica con su personaje, el ego también. Es decir, su invento de idea de ego. Entonces, para que le diera la razón de que estaba bien que se separara. Exacto. Y entonces, como ahí como también cuesta mucho entender eso de que el espacio-tiempo es un gran truco, realmente no existe, porque el mundo de Dios es atemporal y espacial. Entonces, allí, por supuesto, explicando cómo es de gigante la ilusión, pues todo lo que contiene la ilusión está por eso, pero el guión está escrito claramente, está allí en la página, en la lección 158. 158, sí, así es. Sí, así es. Y hay otras partes en donde menciona un poquito también acerca del guión, pero como dice Mariana, y tiene razón,
está como insinuado, como que no hay un capítulo específico para el guión. De hecho, en todos los capítulos... Es que al decir que hay dos planes, el plan del ego y el plan de la expiación del Espíritu Santo, ese plan es un guión. Es un guión. El ego tiene su guión, ¿no? Y el Espíritu Santo tiene su guión. Tiene su plan para ese guión. Claro, y el del Espíritu Santo es para el perdón, para la expiación, para la salvación. Por eso está escrito que ya esto pasó. Claro. Porque en realidad ya esto fue... Sí, claro. Por eso está escrito que vas a perdonar. Para darte cuenta que esto ya pasó. Pero sí, no hay necesidad de enfrascarse mucho en ese tema, al menos no en este momento. Yo coincido plenamente con Mariana. Lo único que tenemos que hacer es perdonar, incluso pues esas ideas de confusión o de no entender o de que hay muchos conceptos, pues también perdono eso. ¿Qué caso tiene entrar en confusión con algo que quiere sacarte de la confusión? Bien, ¿nos vamos a Amor sin conflicto? En este capítulo, perdón, en este apartado que acabamos de leer y de lo que estamos precisamente hablando, ahí es donde podemos ver cómo el ego ha querido ser autónomo. Cómo es que presenta su falsa autonomía, como que él ha hecho todo, como que él puede hacer todo, como que él puede cambiar todo, como que él puede inventar cosas nuevas, incluso para el guión, escenas nuevas. Voy a hacer que esto ya no sea así y ahora lo quiero de esta otra manera. Ahí está su falsa autonomía. Es falsa. Y vamos a leer entonces Amor sin conflicto. Es difícil entender lo que realmente quiere decir el reino de los cielos está dentro de ti. Ello se debe a que no es comprensible para el ego. Vean, estas cosas o la verdad no es comprensible para el ego. Por eso va a entrar en esas confusiones, en esos laberintos y en esos malabares mentales, porque nada es comprensible para él. Por eso la frase, el reino de los cielos está dentro de ti, no es comprensible para el ego que lo interpreta como si algo que está fuera estuviese adentro, lo cual no tiene sentido para él. Y no tiene sentido, de hecho. La palabra adentro es innecesaria. Es que tú eres el reino de los cielos. ¿Qué otra cosa sino a ti creó el Creador? ¿Y qué otra cosa sino tú es su reino? Este es el mensaje de la expiación, mensaje que en su totalidad trasciende la suma de sus partes. Tú también tienes un reino que tu espíritu creó. Este no ha dejado de crear como consecuencia de las ilusiones del ego. Tus creaciones no son huérfanas, de la misma manera en que tú tampoco lo eres. Tu ego y tu espíritu nunca serán co-creadores, pero tu espíritu y tu creador lo serán siempre. Ten por seguro que tus creaciones están tan a salvo como tú. El reino está perfectamente unido y perfectamente protegido, y el ego no prevalecerá contra él. Amén. Gaby, ¿cuáles son nuestras creaciones? A eso íbamos. A eso vamos precisamente para también, pues que no nos confunda esta idea. Si tú eres la creación de Dios y Dios es una mente creadora, entonces él como mente o su forma de crear es pensando, extendiendo lo que él es.
pero dejándolo no afuera, sino ahí mismo. Tú eres un pensamiento en la mente de Dios. Entonces, si tú tienes creaciones y si tú tienes un reino, porque tú eres una mente creadora también o co-creadora con tu creador, con Dios, entonces tú también tienes pensamientos. Al tú ser un pensamiento amoroso en la mente de Dios, entonces tus creaciones, yo comprendo que son pensamientos amorosos en tu mente. Así es como yo entiendo las creaciones del Hijo. ¿Alguien tiene algo que comentar acerca de esto? ¿Acerca de las creaciones nuestras? María, Yasmín. El creador mente, ¿verdad? Poniendo la palabra creador o mente. Luego tiene crea y crea al hijo, que es mente, vamos a ponerlo como hace uno con el gato y el gatico, por ponerlo así. Entonces, el gatico también va a tener gatitos. Entonces, bueno, el hijo que es tan creativo como el padre va a tener las mismas formas de pensar. Dios creó al hijo de forma amorosa, pensó amorosamente y el hijo ha de hacer lo mismo, pensar amorosamente. Entonces, todo pensamiento amoroso es una creación del hijo. También. Exacto, exacto. Sí, es lo que dije con otras palabras. Tus creaciones son tus pensamientos amorosos, pero de puro amor, de verdadero amor, de extensión. Sí, correcto. De extensión. Ajá. Esas son tus creaciones, Meche. Tus creaciones, mire, en el último párrafo que dice tu ego y tu espíritu nunca serán co-creadores. Y luego vuelve a repetir, pero tu espíritu y tu creador lo serán siempre. O sea que unas veces el espíritu no es co-creador y en otras sí. Y luego cuando dices tú que, que tú creas con tus pensamientos amorosos, ¿y quién realmente del mundo lo crea? ¿Quién está en el amor incondicional, de verdad? ¿Quién crea realmente? Volvemos a la misma idea anterior, Fermín. La mente. No hay alguien en el mundo, sino es la mente la que crea. Es la mente la que tiene pensamientos amorosos, no las personas. No las personas en el mundo, sino la mente. La mente del hijo es la que tiene pensamientos amorosos. Tú no los ves ahora, pero están ahí y se están teniendo constantemente. La idea es que llegues a ellas, es que las conozcas, es que las experimentes y las vivas. Pues yo digo, habrá que experimentarlo, ¿no? Porque si no... Es que las experimentes y las vivas, exactamente. Ahora, no es que aquí haya dos cosas diferentes, que en una parte el espíritu nunca será co-creador con el ego, pero en otra parte sí será el espíritu creador con su creador, co-creador con su creador. No, es que el espíritu es siempre co-creador con su creador, con Dios. El pero espíritu, no con el ego. exacto, el espíritu con ego no puede crear nada, no puede co-crear nada. Así es. Y esta pequeña parte que está aquí en el centro, el reino que eres tú, ya se nos dijo que el reino somos nosotros, el reino está perfectamente unido y perfectamente protegido. Todos tus pensamientos amorosos, La mente. exacto, en la mente, por supuesto, la mente. No el personaje físico. No, no el cuerpo, no la persona. La mente con sus pensamientos amorosos está perfectamente unido y perfectamente protegido. Y el ego no prevalecerá contra él. Es otra forma de decir esta frase famosa que sí se usa en el mundo, o que se pretende usar, mejor dicho, en el mundo y que se utiliza incorrectamente o se entiende incorrectamente. Esta famosa frase que se usa casi siempre cuando la gente se casa, ¿no? Lo que Dios unió en el cielo, el hombre no lo puede separar en la tierra.
es esto. Lo que Dios ha pensado amorosamente y que es su Hijo, junto con sus pensamientos amorosos, el ego no puede prevalecer contra ello, no los puede separar, está perfectamente unido. Y el ego, que es el mundo, no puede separar esto. Dios y su Hijo no pueden estar separados jamás. Y el ego no puede hacer nada para separarlos, aunque crea que ha podido. Es imposible. Esto se ha escrito en forma de oración porque así puede serte más útil en momentos de tentación. Es una declaración de independencia. La encontrarás muy provechosa si la entiendes cabalmente. El que necesites mi ayuda se debe a que has negado a tu propio guía y por consiguiente necesitas ser guiado. Mi papel consiste en separar lo falso de lo verdadero para que la verdad pueda traspasar las barreras que el ego ha erigido perdón, y así brillar en tu mente. El ego no puede imperar en contra de nuestra fuerza conjunta. Nuevamente ahí está. El ego no puede imperar en contra de nuestra fuerza conjunta de unión. Es seguro que a estas alturas resulta evidente por qué el ego considera que el espíritu es su enemigo. Porque intenta invalidarlo. Y el ego no quiere sentirse invalidado. El ego surgió como resultado de la separación y la continuidad de su existencia depende de que tú sigas creyendo en la separación. Si tú sigues creyendo en la separación, sigues creyendo en el ego y siguen siendo para ti reales todas las ideas que provienen de ahí. Todas, hasta el hecho de que crees que eres un cuerpo y de que crees que eres una persona. El ego tiene que ofrecerte algún tipo de recompensa para que sigas abrigando esta creencia. ¿Qué recompensa te ofrece? Pues tu especialismo, el que tú seas especial con este cuerpo, con esta personalidad. Esa es la recompensa, para que tú sigas creyendo en él y en la separación, por supuesto. Qué bueno que yo no soy igual al de enfrente. Qué bueno que yo no me comporto así. Qué bueno que yo soy buena persona. Eso es especialismo. Esa es la recompensa que el ego te ofrece para que tú sigas creyendo en él y en sus ideas de separación. El ego tiene que ofrecerte algún tipo de recompensa para que sigas abrigando esta creencia. Lo único que puede ofrecerte es una sensación de existencia temporal, pues sí, en este cuerpo, que se origina con su propio comienzo y termina, con su propio final. Ahí se acabó la existencia de este personaje o de esta persona o de esta personalidad. Fíjense ustedes que cuando hablamos de personas o de personalidad, en realidad nos estamos refiriendo de por sí, por definición, nos estamos refiriendo a una falsa identidad, a algo que no es real, algo que es ficticio. Porque la palabra persona, en su etimología o en su raíz griega, la palabra persona quiere decir máscara. ¿Se acuerdan de estas tragedias griegas, de estas puestas en escena, obras griegas, en donde todos estos actores traían una máscara, un antifaz? Por eso se les llamó a estos actores que estaban representando un personaje. Estaban cubiertos por una máscara. Entonces, nuestra personalidad aquí en este mundo, que además parece ser independiente de este cuerpo, es decir, a este cuerpo yo le invento su personalidad.
Gaby es muy introvertida, Gaby es tímida, Gaby es empoderada, Gaby es valiente, Gaby es... Esa aparentemente es la personalidad de este cuerpo. Pero si tomamos en cuenta esto, que la persona o la personalidad o el personaje, vean cómo todas estas palabras se parecen, son solamente una máscara que encubre mi verdadero ser, pues entonces mi personalidad es falsa. Este cuerpo es falso. Mi personaje es falso. Es un personaje. Está jugando aquí en una obra de teatro grande que ya se montó para sí mismo. Te dice que esa vida es tu existencia, porque es la suya propia. Frente a esta sensación de existencia temporal, el espíritu te ofrece el conocimiento de la permanencia y de la inmutabilidad del estado de ser, de tu ser real, sin máscaras, sin antifaces que lo disfracen. Eso es lo que el espíritu te ofrece. Nadie que haya experimentado la revelación de esto puede volver a creer completamente en el ego otra vez. Te puedes seguir moviendo en este mundo. Por eso nos preguntaba Jesús en esta última sección que leímos. Te preguntarás cómo puede ser posible esto mientras parezca que vives en este mundo. Puedes seguir aparentemente viviendo en este mundo, moviéndote aquí, teniendo este cuerpo, pero tú ya no crees que seas este cuerpo, que esta sea tu realidad y que este mundo sea tu realidad y tu vida. Ya te das cuenta que ahí hay algo que está o que había estado encubriéndose por el ego para que tú no lo vieras. ¿Cómo iba a poder imperar su miserable oferta por encima del glorioso regalo que Dios te hace? ¿Cómo podría? Es como cuando alguien dice, es que tal persona viene y me quita la paz. ¿Cómo podría una persona quitarte la paz si la paz es algo que Dios te dio? Y no solamente te lo dio, sino que tú eres la paz. Como alguien, como un personaje, como una persona de un sueño podría tener el poder de quitarte lo que Dios te dio y de quitarte el ser que eres. Pero Gaby, vamos a ver, es que es tan complicado pensar que una sola meta. Bueno, cuando estamos hablando de que en tu verdadero ser, que compartimos todos, que está el reino de Dios en tu interior, estamos hablando del Cristo, del ser, del Hijo de Dios único que todos compartimos. Y que Dios te ha dado unos dones de paz y tal. Eso en teoría está muy bien. Pero como tú estás tan metido en el personaje o en el sueño y los demás también, y sobre todo esas personas que dices que te encuentras en el curso de milagro, que no son casuales, sino que comparten una vida contigo, tus hijos, tu pareja, tus padres, y comparten una vida contigo, y ellos están totalmente en el personaje, y tú también, eso que estás estudiando el curso. Pero yo soy muy, vamos, yo no soy tan avanzado como ustedes porque lo estoy leyendo ahora y bueno, he hecho las lecciones como puedo, pero entonces yo creo que el que es consciente realmente de su verdadero ser y que digamos que es un paso, vamos, que pasa totalmente de los personajes, de las provocaciones y tal, es porque ha tenido una experiencia mística o ha tenido una experiencia de que ha muerto, por ejemplo, Anita Morgani, una que ha hecho varios libros, que sacó otro segundo libro, El cielo está aquí, creo. No lo he leído entero, pero leí. Y esas personas son las que pueden vivir en este mundo sin ser del mundo, siendo consciente de que realmente es el ser. Esas personas son las que no se contaminan. Yo caigo continuamente en la película que se compran personajes de mis hijos que están enfadados, que tengo una energía y me contagian.
Entonces, en teoría sí, o por instantes sí, o en una meditación, pero que tú vivas en el mundo sabiendo que no eres del mundo, que eres tu ser y no te identificas, eso es muy complicado. Y estas personas que han regresado de una muerte, una experiencia cercana a la muerte, sí que realmente viven en paz y con luz y con esperanza y de otra manera, porque quizás lo han experimentado. A ver, te voy a preguntar algo, Fermín. ¿Tú crees que Anita Morgani no come? ¿No toma agua? ¿No va al baño? ¿No duerme? ¿No descansa? ¿No se cubre si tiene frío o no se descubre si tiene calor? ¿No se cepilla el cabello? ¿No se cepilla los dientes? ¿Tú crees que ella no lo hace? Sí lo hace. Entonces, si lo hace, es porque ella todavía cree que es un cuerpo. Cree que tiene necesidad de hacer eso. Si no, ya habría dejado de comer, de beber, y su cuerpo ya habría desaparecido por completo de aquí. Todos aquí creemos que somos cuerpos. Por ejemplo, ahorita aquí en México son las 6 de la tarde con 13 minutos y yo todavía no he comido y ya mi estomaguito está así como, a ver a qué hora vas y comes. Claro, porque creo que soy un cuerpo, pero en la mente no quiero aceptar o no deseo aceptar que esa sea mi realidad verdadera. Es una realidad ficticia que yo le estoy inventando a este cuerpo. Entonces, esa es mi percepción, ¿eh? Esa es lo que yo considero. Creo que gente como Anita Morgani o cualquier cantidad de otras personas están todavía muy inmersas en el sueño, totalmente inmersas en el sueño. De hecho, es parte del sueño creer que has tenido una experiencia cercana a la muerte y que has regresado y que ahora puedes vivir distinto aquí. ¿Cómo podrías tener una experiencia cercana a la muerte si la muerte no existe? ¿A qué te acercaste entonces realmente? No, a la muerte digo de dejar el cuerpo, de dejar el traje y experimentar el espíritu. Experimentar la luz, la paz, el estar con otros seres que te acogen, experimentar otra cosa que aquí tú no experimentas ni con la meditación. Porque... Entonces, quiere decir que ella ha experimentado algo de su propia creencia y de su propia interpretación con respecto a la muerte o a lo que hay más allá. Bueno, que coinciden todos los que han tenido esa experiencia o coinciden mucho. Sí, sí, coinciden, claro. Es una forma de pensar. Yo sí creo que, Gaby, yo sí creo que se puede ir más allá de algún modo. Y estas partes que el mismo Jesús dice, ¿no? Muchos hemos tenido destellos de ese reino de los cielos, de esa conciencia de quiénes somos en realidad. Y hay personas a las que regresan que puedan acomodar todo y poner las palabras precisas y exactas, pues no. Y más si quieres compartir una experiencia de ese tipo y ya quieres cambiar todo el vocabulario, todas las intenciones, sí sería muy difícil. Todavía sería más complicado comunicarlo para quien no está listo. Para quien ya está inmerso en ese vocabulario, sería más fácil, ¿no? Claro. Pero yo sí creo que dentro del sueño puede haber cierta apertura, tener una experiencia a nivel conciencia de esa mente, de ese ser superior, de esa mente uno, por instantes y regresar. Ah, claro, claro, Meche. En eso estoy totalmente de acuerdo contigo. Y el curso lo ha dicho. Jesús en el curso lo ha dicho. Claro que es posible esa experiencia aquí en el mundo. Desde el momento en el que una mente percibe que este mundo y este cuerpo no es su realidad, en ese momento ya tuvo la experiencia de Dios, ya tuvo la experiencia de la paz y no necesitó dejar su cuerpo ni siquiera por un
por unos minutos en una experiencia de este tipo en donde las funciones vitales cesan. Yo considero que todas estas pues teorías, porque finalmente siguen siendo teorías de las experiencias cercanas a la muerte, siguen siendo parte del sueño y que le ayudan, porque yo no voy a decir que no sirvan o que no ayuden o que sean una burla, le siguen sirviendo todavía a una parte de la mente para tener, como dijo Fermín, para tener esperanza. Pero en Dios no se tiene esperanza, se tiene certeza. Entonces, estas siguen siendo todavía teorías del sueño. Pero bueno, pero vamos a ver, pero esta teoría, con lo mismo que tú crees en las dietas o crees en estudios científicos, aquí hay estudios científicos de cientos de casos de experiencias y que tienen en común que todo no es esperanza, es que todos han experimentado de que después de volver al cuerpo son más amorosos, son más, tienen más certeza en que no son el cuerpo, en que hay otra vida, pierden el miedo no a la muerte, a lo que llamamos muerte aquí, a dejar el cuerpo, sabe que tienen una misión especial todavía que seguir aquí, pero todos tienen una serie de cosas en común y tienen esa certeza de que han visitado el cielo y de que el cielo está más allá de esto y que no son un cuerpo y de que tienen una serie de... Vamos, yo no me acabo de leer el tema este, podría revisarlo un día y leerlo. Pero que tienen una serie de rasgos en común que te hacen vivir el resto de la vida aquí. Uno de los que tuvo una experiencia esta es Emilio Carrillo, una persona que era economista aquí, que economista, que es autor de libros y tal, ha hecho varios libros, y se ha dedicado, está casado, tal, tuvo una experiencia cercana a la muerte, y él relata también que incluso vio a una tía abuela muy mayor, que él no sabía que estaba muerta porque él estaba en la UBI, y dice que la vio y es que había muerto también estando él en la UBI. Y entonces, pues, esta persona, pues, le cambió su vida. Es una persona totalmente espiritual, es una persona que se dedica a altruista, se dedica a dar charlas nada más de espiritualidad. Ha cambiado totalmente. Entonces, no sé, bueno. Parece como que esas personas o esos fragmentos de mente accedieran a otro nivel de la conciencia, porque en la mente todos somos conocidos, conocemos a todos, así sea esos ancestros antiguos, están conocidos, porque son lo mismo que tú. Gaby. Ajá. Permíteme expresar esta parte, ¿no? Por favor. Así como cada uno ha ido comprendiendo, uno nunca puede decir qué tan acertado está esa comprensión, ¿no? Pero uno de los detalles interesantes es que cuando el ego le propone a la mente separada que para que se olvide de mente y pasemos a vivir en el universo energético material, el mundo de los cuerpos, es para olvidar que es mente. Pero lo que existe es la mente. Entonces, la mente se fragmenta y por eso es que toda la afiliación, cada aspecto que nosotros llamamos parte del mundo, o del universo, incluso del multiverso, como lo queramos poner hoy en día, es un aspecto de un pedacito de esa mente, es un fragmento de esa mente. Por lo tanto, todo lo que pasa es que a nivel humano tiene otras características que uno las ve como diferentes en el resto de los pedacitos de conciencia o de mente en los otros niveles, llámese animales o inanimados. Entonces, pero el detalle es que uno en la primera apreciación lógica, estamos aquí creyendo que estamos en el mundo físicamente, entonces tan es así que la propia ciencia en una etapa, los llamados ultramaterialistas,
han dicho lo contrario, de decir que la mente nació del cuerpo, de la materia, la conciencia, y no al revés, como realmente ahora la propia ciencia, ahora, sobre todo la cuántica, habla de que es la conciencia la que da lugar a todo lo que llamamos el mundo. Entonces, ¿qué pasa? Que la mente no la hemos interpretado como el cerebro, que es solo otra parte del cuerpo. Es tan cuerpo el cerebro como el cuerpo en su totalidad. Entonces, la mente pertenece al mundo de Dios, que es atemporal, espacial. Eso hay que insistirlo. Porque la mente no está en el cuerpo, es el cuerpo el que está en la mente, porque está siendo soñado como cuerpo. Claro. Y entonces, ¿qué sucede? Que ese detalle de todo ese proceso de la conciencia, de la mente, de la diversidad de maneras de interpretar el mundo, no nos hace entender, por ejemplo, lo que yo agradezco infinitamente al maestro Wagner, cuando uno no va a ninguna parte, es decir, al dejar el traje, que de por sí es una ilusión, la mente, ¿a dónde vuelve? Vuelve simplemente a la mente. Regresa a la mente, no va a ninguna otra parte. No va a ninguna parte, claro. Entonces, sí, claro. Lógicamente, voy a darle un caso. A las personas que han tenido la experiencia de, entre comillas, para el mundo, de cuasi muerte, de ir y venir y volver a instalarse otra vez la mente en el mismo cuerpo, y le pasa que hicieron conciencia, yo no soy un cuerpo, pero al regresar al cuerpo, una parte de ella sigue creyendo que es un cuerpo. Entonces, pero la pregunta es, ¿tendríamos todos que pasar entonces por la cuasi muerte para poder hacer nuestras transformaciones de la mente? No. No. Hay unos que pasan por eso y eso es una experiencia más. Claro. Pero sin la cuasi muerte, ir y venir, hay personas que transforman su mente a producto de las experiencias que se viven aquí. Y en eso creo que estamos todos. Pues. Sí, exacto. Exacto. ¿Qué es lo que decía? ¿Qué necesitas tú para pensar que empiezas a tener esa transformación? Posiblemente tú necesites una experiencia así. Por eso es que claro. es el libro de Anita Morgani, o las experiencias o lo que ella cuenta, le sirven a otros. Sí. ¿Sí? Pero no quiere decir que sea lo real, que sea lo verdadero, y solamente tiene que ver con tus creencias acerca de todo, con tus creencias acerca de todo. Miren, ahorita déjenme comentarles algo antes de que vayamos con Mariana, que levantó su mano. Hace algunos años, como 6, 5 años, algo así, mi hermano entró a una cirugía ambulatoria. Era de entrada por salida. Ni siquiera lo iban a llevar a una cama. Ahí en el mismo consultorio le iban a hacer esa cirugía. Pues la hicieron, lo anestesian y en ese momento se dan cuenta de que mi hermano tiene una condición que no le habían visto. La cosa es que en ese momento mi hermano muere. Y están los médicos resucitándolo, regresándolo, y bueno, lo regresan. Ya después lo pasaron a terapia intensiva porque había que ver si esos minutos sin oxígeno en el cerebro no dejaban secuelas. Entonces lo pasan allí, pero él estuvo oficialmente muerto, no sé, 1 minuto o 2 minutos, algo así. Y cuando yo paso a ver a mi hermano al área de terapia intensiva, estaba intubado y tanta cosa que hay ahí. Yo la verdad sí esperaba que mi hermano me comentara que algo había visto, que algo había percibido, que algo había sentido en esos 2 minutos de no estar vivo. Y ya cuando pudo hablar y se pudo comunicar, que afortunadamente no tuvo secuelas de eso,
él dijo, no, yo no vi nada, yo no vi ninguna luz al final del túnel, yo no vi gente, yo no vi nada, ni sentí nada, ni... Y yo no lo sentí porque yo no creo en esas cosas, me dijo. Yo no creo en eso. Entonces, ¿ves cómo todo tiene que ver con tus creencias? Si tú crees en esas cosas, las vas a experimentar. Pero si no crees en eso, en la mente no pasa nada, no hay ninguna transformación. Exacto, no hay ninguna transformación. Entonces él regresó al mundo y sigue siendo tan mundano y tan egoico como cualquier otro. Y nada que vive con más amor y que vive con más... No, vive exactamente igual. Entonces, estas son experiencias de la mente que le sirven a la propia mente para su aparente transformación. Si le sirven a esa mente, está bien. Si esa experiencia que esa persona cuenta le sirve a otras, está bien también. Pero un curso de milagros se enfoca en otra cosa, totalmente distinta. Se enfoca solamente en la mente, en la que está aparentemente separada y en la que está en unión con Dios. Sí, Mariana, vamos con eso. Contigo, perdón. Sí, yo lo que quería decir es que, bueno, o sea, como venís diciendo vos, todas esas experiencias siguen estando dentro del ámbito del ego, o sea, pueden ser muy reales para las personas que las experimentan, como dice Fermín, hay muchos paralelismos, ¿no?, entre personas de distintas partes del mundo, de distintas religiones, que experimentan lo mismo. Pero bueno, está dentro de lo que es el ego, o sea, si venimos hablando que el ego creó un universo entero, o sea, ¿por qué no va a crear experiencias después de la muerte, no? O sea, claro. Es como que es todo lo mismo. Lo que pasa es que a mí me parece que como nosotros no entendemos lo que es el cielo, y el libro nos dice que no lo podemos entender, pero igual lo queremos entender, entonces decimos, el cielo debe ser eso, o sea, alguien se murió unos minutos, vio luz, vio seres queridos, entonces debe ser eso el cielo, porque necesitamos entender. O sea, el ego genera muchísima ansiedad, mucha ansiedad y mucho temor el no entender. Entonces, como no podemos entender, bueno, es lo mismo que hicimos con el mundo y lo que hacemos con todo, ¿no es cierto? O sea, no lo podemos entender, pero decimos, es así. Y nos agarramos de eso, que más o menos nos cierra por algo y nos calma la ansiedad, ¿no? Entonces decía, listo, ya lo entendí, es esto. Pero en realidad, si bien obviamente puede ser muy, digamos, a uno lo puede inspirar, o sea, yo también he leído libros por el estilo, y nada, me parece fantástico que haya gente que escriba sobre ese tipo de experiencias, pero es todo, digamos, que no sale del ego eso, es todo parte del ego. Sí, es todo parte del ego, claro. Sí, estoy totalmente de acuerdo. Claro. Fíjate, Gaby, que yo tengo la siguiente idea. Sí creo por distintas cosas que eso pueda suceder, y no creo que el ego pueda fabricar eso. Pero sí viene desde las creencias en un inicio. Por cosas que he sabido, me he enterado, lo que sea, me doy cuenta que tal vez el inicio de la salida de la mente de aquí no la van a meter en un shock con el mundo real al segundo siguiente. Con sus ideas de cada quien qué es lo que siente o pensó o creyó que era una figura buena y bondadosa en su mundo, es la que de inicio le presentan de algún modo para que entre en más confianza, con más tranquilidad en ese mundo. Después ya, o sea, tú vas viendo con qué sutilidad, con qué respeto, con qué amor nos va tratando Jesús en un curso de milagros. No es un cambio así de reviento tu mente en un minuto. Es con un respeto y una prudencia y un amor tremendo. Y en estas experiencias de la gente que le he creído, porque hay gente que también tima con estos temas, por ejemplo, como dicen, hay alguien que cree en Budas, se le presenta un Buda, alguien que cree en Alá, se le presenta Alá, alguien, sí,
porque al llegar ahí lo primero que yo deduzco es que se entre con las figuras que más soporte y tranquilidad te puedan dar. Después, después ya te irán diciendo la verdad de verdades. ¿Sí me explico? Pero va a haber quien, si cree en la Virgen de Guadalupe, va a estar ahí la Virgen de Guadalupe. Que no cree ni en la Virgen, no va a haber Virgen. A lo mejor es un Jesús, a lo mejor es Alá. Pero en los primeros momentos, no sé, equivalente aquí, si sean minutos u horas o algunos días o una semana, no lo sé. O sea, ya sería ahí muy atrevido decir de mi parte. Pero en los primeros momentos te va a recibir alguien que en tu mente, en tus creencias, como bien dices, te genera esa confianza, esa tranquilidad. Después viene otras cosas. Imagínate que de inicio te recibe alguien que ni conoces, porque no son tus creencias, pero te recibe alguien que no sabes. Cuando mucha gente de aquí se está yendo pasmada, muchas mentes se están yendo de aquí al borde del infarto, pensando que no hay nada, con miedo, con zozobra, y de repente se te aparece quién sabe quién que es totalmente ajeno a ti. Es más, si aquí humanamente, con el ego todo dañado, mal como lo tenemos, ¿cuántas veces cuando llega un niño al kinder, a la primaria o incluso a veces hasta la universidad, no hay dinámicas de integración? Los primeros días, para que el que llega empiece a adaptarse, a entender las reglas del juego, de a dónde está llegando. O sea, y estamos bien dañados, pues imagínate allá, no nos van a recibir de una manera que nos genere un shock, un impacto, y ¿qué hago aquí? ¿Quién es usted? ¿Sí me explico? Van haciendo, sí me he dado cuenta de eso. Va a ser respecto a tus creencias, pero a lo que a ti te dé tranquilidad, así te van a recibir. Igualmente, perdón, yo por lo que entiendo, eso no es despertar, eso no es paz. O sea, uno despierta y pasa al sueño feliz y después de ahí Dios da el último paso. De hecho, el libro dice que hay un grave peligro en pensar que la muerte es la paz. O sea, la muerte no es la salida del sistema del ego. Te morís y seguís estando dentro del sistema de pensamiento del ego, no sé de qué forma, con forma de fantasmita, no sé, pero seguís estando dentro del sistema del pensamiento del ego hasta que perdones. O sea, la única salida es perdonar, no hay otra manera, no es morirse, no es perdonar. No es morir y regresar, no, exactamente. Y antes de que estuviésemos leyendo Amor sin conflicto, en el apartado anterior, en donde empezamos a leer, que es el párrafo 9, fíjense, precisamente hablaban de los mitos y la magia. Son mitos. No es la verdad, son mitos. Pero el ego, en su necesidad de creer y de querer entender el cielo, pues inventa todos esos mitos y esa magia para que pueda decir, ya entendí lo que significa estar en el cielo, entonces ahora vengo aquí yo a ser más amoroso, más bueno, más tranquilo, etcétera, ¿no? Mira, hay una película ahí también de un niño que no tiene apenas el ego formado y también visitó el cielo. Hay un libro y una película basada en el libro. No me acuerdo del cielo, no me acuerdo cómo se llama. Y luego hay gente que hace regresiones, que yo también, ahí sí soy partidario de lo que tú dices, de que parecen creencias, porque incluso con este que hago yo el taller que hace regresiones y he tenido varias sesiones con él, bueno, me ha llevado a experiencias de esta vida en estado de hipnosis no muy profunda, en estado alfa, con la mente muy aquietada, donde se puede reprogramar la mente y meterte programa porque la mente está quieta, con unas ondas cerebrales muy lentas y tal, y está más receptiva. Pero yo no he... entonces, en ese estado, ahí no le metes conciencia, no le metes... Y sí, es lo primero que se te viene, tal, pero tienes que creer tú que lo que se te ocurra, ¿sabes? Es otra vida, porque a mí me dice,
yo en una sesión he curado una fibromialgia y en una sesión, y yo mañana voy a tener un curso con él. Y en un momento de cuando haya un pequeño break, le voy a decir, pues yo he tenido 4 sesiones y no me has quitado el reflujo, tío. Es decir, yo tengo reflujo y a mí no me lo has quitado en 4, no en una, en 4. Digo, ¿qué hago? ¿Otras 4? A ver si me lo quita. Porque dice que eso viene de una vida pasada. Digo, mira, yo me estoy tratando con dieta, duermo con varias almohadas, estoy trabajándome la mente, estoy trabajando... Y a mí el reflujo no se me quita. Será cuerpo, será físico, será todo lo que tú quieras. Tú dices que viene de otra vida, quítamelo, hostia, quítamelo. Me está... y muchas veces le dice a la gente, no, pongo un testimonio. Digo, mira, yo de testimonio en nada. Digo, yo soy médico y yo tengo que, como Santo Tomás, yo tengo que meter el dedo en la llaga. Ajá. Y a mí, si que tú me digas que has curado en una sesión, en otra, a mí, sí, he tenido experiencia, ¿qué tal? Bueno, sí, bueno. Pero que no, que soy muy escéptico, yo tengo terapia y cosas y tal. Y esto de la regresión, sí, yo me han hecho regresiones a otras vidas y en ese momento que uno está muy tranquilo, muy aquietado y no le metes mente, porque yo soy muy mental y muy analizo mucho, muy lógico por todos los científicos, queremos todo demostrado. Pero entonces cuando estás muy relajado y no le metes mente, me han venido ideas y lo más curioso que he tenido en estas regresiones, que no me ha llevado ni una a una vida pasada, lo que sí me vino es una imagen de niño que estaba con mi padre en una charca que iba después de su trabajo, una vez que me llevaron, yo siempre estaba solo, él se ha ido a un sitio, a un pueblo, pues una de las veces que me llevaron a una charca, de pronto me veo así en la charca y veo como una niña con un vestido blanco, como con encajes, como ahogada allí boca abajo y yo como si estuviera en el fondo viéndola, de la charca esa donde me bañaba con 5 o 6 años con mi padre. Y me quedé, esa imagen sí me vino y además lo que quiero decir, aparte de estar aquietado y en un estado alfa y tal, lo que me impresionó fue el cosquilleo que me dio y la emoción que tuve. Y digo, ¿eso algo? Y entonces él me dice inmediatamente, porque sabe mucho, dice, sí, eso fue hace 2 vidas. Y digo, bueno, yo no le dije nada, digo, pues sí, pues hace 2, 3, vamos. Es decir, que me parece increíble que hay gente ahí que te dice que yo te curo que tal esto en una regresión y que esto fue hace 2 vidas y son, yo qué sé, muy fantasmas, me parece a mí, ¿no? Es decir, que se creen que lo saben todo y no sé, no, espérate que te voy a subir la kundalini hasta arriba porque ya cuando está hasta arriba ya está iluminado. Y digo, ¿yo por dónde voy ahora? Porque si no vuelve a otra vida y entonces... Es decir, que yo qué sé, que hay una serie aquí de creencias y la... ¿Qué es eso? El budismo igual, muchos que son los más científicos, y te dice, bueno, pero como te mueras en estado de nerviosismo, de ansiedad, de miedo a la muerte, no vas a evolucionar, vas a involucionar, vas para abajo en vez de para arriba. O sea, te dicen unas cosas y digo, ¿y tú por qué lo sabes? ¿Tú la has vivido, la has experimentado? ¿Qué? No, porque esto es científico, el maestro, mira, que 25 libros ha hecho. Digo, no, el maestro es una excelente persona, luego es una maravilla. Pero bueno, que tú te creas todo esto, que son creencias. Hay creencias, certeza y hay niveles de verdad. Y ellos lo ponen como verdad absoluta y yo lo veo como creencia, efectivamente, como dices tú. Exacto. Sí, pues son creencias y yo creo, hablando de creencias, yo creo que nos podemos aquí pasar 5 horas hablando de esto. 5 horas y no vamos a llegar a nada, ¿eh? No vamos a llegar a nada. Yo creo que lo ideal es siempre que nos enfrascamos en este tipo de cosas, dejarlas pasar. Dejarlas pasar porque el ego se engolosina con esto y quiere tener la razón y quiere decir cuál es su verdad y quiere pensar que puede entender y no puede. No puede, porque si esto fuera algo verdadero, todos llegaríamos aquí a ello, a esa conclusión todos juntos. Y no se puede, no podemos. Entonces, forzosamente tiene que haber un ego aquí entrometido en esta conversación. Claro, claro, Mariana. Lo único que tenemos que hacer aquí es perdonar. Es lo único. Es el único camino de salida. Es la única puerta de salida. No hay otra. Pero yo lo que quisiera aprender bien es a perdonar, porque en la práctica es lo complicado.
Eso me gustaría a mí, Mariana. Perdonar y saber perdonar para no comprarme los sueños de este mundo. Exacto. Lo dicen muy bien, pero hay que practicarlo. A ver, eso me gustaría a mí, saber perdonar. A diario, a cada instante. Pues tener más momentos de instante santo. Estamos aprendiendo a hacerlo. Pero hay una teoría que sustenta toda esa práctica. Entonces también es importante comprender esa teoría para llevar a la práctica lo mejor posible o más, más veces, más tiempo. Vamos a pasar al siguiente párrafo. En el 4. Tú que te identificas con el ego, no puedes creer que Dios te ama. Pues bueno, miren, ahí está. O sea, tú que te identificas con el ego, pues tú no puedes creer el mundo real, o el mundo de Dios, o el amor de Dios, o la unidad. No amas lo que hiciste, y lo que hiciste no te ama a ti. El ego que fue engendrado como resultado de tú haber negado al Padre, no le guarda lealtad a su hacedor. El ego no te guarda lealtad a ti. Parece que sí, pero no. No puedes ni imaginarte la relación real que existe entre Dios y sus creaciones debido al odio que le tienes al ser que fabricaste. Proyectas sobre el ego tu decisión de estar separado. Y esto entra en conflicto con el amor que, por ser su hacedor, sientes por él. No hay amor en este mundo que esté exento de esta ambivalencia. Y puesto que ningún ego ha experimentado amor sin ambivalencia, ¿ve, Fermín? Ningún ego, ninguna mente con ego ha experimentado aquí amor perfecto, amor sin ambivalencia. Entonces el amor es un concepto que está más allá de su entendimiento. ¿Cómo puedo yo decir que entiendo lo que es el cielo? O lo que es el conocimiento, o lo que es la verdad, o lo que es la luz, o lo que es la unidad, o el amor, o la paz. No puedo, porque mi mente está dividida. Hay ambivalencia. El amor aflorará de inmediato en cualquier mente, no en cualquier persona, en cualquier mente que de verdad lo desee, pero tiene que desearlo de verdad. Desearlo de verdad y no desear ninguna otra cosa más. Esto quiere decir desearlo sin ninguna ambivalencia. Aquí está lo que dije. Y esta forma de desear está completamente desprovista de la compulsión de obtener del ego. Hay algo más que nosotros deseamos y en ese deseo está una compulsión por obtener. Por obtener reconocimiento, por obtener la razón, por obtener más tiempo, más cuerpo, digamos, el cuerpo más tiempo. Existe una clase de experiencia tan diferente de todo lo que el ego pudiera ofrecerte. Y miren, de alguna manera se nos está hablando de esto que veníamos hablando. Una clase de experiencia tan diferente de todo lo que el ego pudiera ofrecerte que nunca más querrás volver a encubrirla u ocultarla. Nunca más. Parece ser que estas personas que han tenido estas experiencias de las que hablaba Fermín han visto la luz, han sentido el amor, han visto todos sus amores o de sus seres queridos, han estado ahí. ¿Y por qué querrían ocultarla? Para volver a regresar aquí. ¿Cómo por qué? Bueno, pues aquí dice que existe una clase de experiencia tan diferente de todo lo que el ego pudiera ofrecerte, o sea que ese sí puede ser un ofrecimiento del ego, que nunca más querrás volver a encubrirla o a ocultarla. Es necesario repetir que tu creencia en la oscuridad y en la ocultación es la razón de que la luz no pueda pasar. En esa oscuridad y en esa ocultación es que se encuentra
ese deseo de obtener algo o esa ambivalencia. Ahí se encuentra. ¿Ambivalencia qué quiere decir? ¿Qué quiere decir ambivalencia exactamente? Que vale lo mismo o que tiene valor para ti la paz o el amor, pero que también tiene valor otra cosa. Hay dos valores. No hay uno solo. Aquí te dice que solamente debes desear el amor y nada más que esto. Pero si deseas el amor y aparte deseas otra cosa, es decir, tu ego, pues el amor no puede ser experimentado. Esa es la ambivalencia. La Biblia hace referencia frecuentemente a los inconmensurables dones que te aguardan, pero que tienes que pedir. Esto no es una condición como las que el ego establece, sino que es la gloriosa condición de lo que tú eres. Por eso tienes que pedir lo que tú eres. Ninguna fuerza, excepto tu propia voluntad, es lo suficientemente fuerte o digna como para poder guiarte. Ninguna fuerza. Es decir, el ego no tiene fuerza. Él no podría guiarte. Ni tendrías por qué pedirle a él, guíame o deja de guiarme. No hay una fuerza aparte de la tuya, ni un poder aparte del tuyo. En esto eres tan libre como Dios, y así será eternamente. Pidámosle al Padre en mi nombre que te mantenga consciente de su amor por ti y del tuyo por él. En mi nombre, ¿en el nombre de Jesús? ¿O en el nombre del Cristo? ¿En el nombre del Hijo? ¿En el nombre del amor? ¿En el nombre de la unidad? Que nos mantenga conscientes de su amor por nosotros y del de nosotros por él. Él nunca ha dejado de responder a este ruego, pues lo único que éste pide es lo que su voluntad ya ha dispuesto. Y si su voluntad ya ha dispuesto eso, pues es que eso ya se cumplió. Porque la voluntad de Dios se cumple siempre. Quienes piden sinceramente siempre reciben respuesta. No debes anteponer otros dioses a él porque no hay otros dioses. Siempre, quienes piden sinceramente siempre reciben respuesta, pero no debes anteponer otros dioses. Es decir, no debes desear nada más que lo que pides, porque si deseas algo más de lo que pides o de lo que crees que pides, también eso que pides tendrá respuesta. Si tú crees que deseas la paz, pero también deseas un poco más de conflicto del ego, eso es lo que tendrá respuesta. Más conflicto. Nunca se te ha ocurrido realmente renunciar a todas las ideas que jamás hayas tenido que se oponen al conocimiento. Y vean, lo vemos aquí con todas estas cosas que se comentan, con todas estas cosas que ponemos sobre la mesa y de las cuales hablamos. Con esto vemos que no deseamos realmente deshacernos de muchas ideas que no tienen nada que ver con el conocimiento. No deseamos deshacernos de ellas porque pues todavía las seguimos poniendo aquí para hablar de ellas y para enfrascarnos en esas charlas. Y no quiere decir que eso esté mal. Simplemente quiere decir que yo puedo ser honesto conmigo y decir, sí, es cierto. Todavía hay ideas de las que no me quiero deshacer. Eso es todo. Y deshacerte de ellas es lo que dice Mariana. Significa perdonar. Eso es todo lo que tienes que hacer. Perdonarlas, deshacerte de ellas, soltarlas, liberarlas. Esa es tu única función. Eso es lo que significa que no debes anteponer otros dioses a él, porque no hay otros dioses.
conservas miles de retazos de temor que le impiden la entrada al Santísimo. Todos estos miles de retazos de temor son todas estas creencias, son todas estas ideas, son todos estos ídolos. Son retazos de temor, porque aun cuando esa experiencia cercana a la muerte, donde esa persona ha encontrado a sus seres queridos y la luz y el amor y los ángeles y Dios y etcétera, y la paz, no deja de ser algo atemorizante. Yo no sé para ustedes, para mí sí. A mí me da como cierta cosa ahí, todavía algo así. Yo no sé si yo quiero vivir eso. Yo no sé si quiero experimentar eso o percibirlo. No lo sé. Esos son retazos de temor. Todavía conserva retazos de temor. Por eso es que la luz no puede pasar. Todavía quieres que siga un poco oscuro. Si quieres que siga un poco oscuro, pues como al mismo tiempo puedes querer que haya luz. La luz no puede filtrarse a través de los muros que levantas para obstruir su paso y nunca estará dispuesta a destruir lo que tú has hecho. La luz no va a irrumpir forzosamente en lo que tú quieres seguir manteniendo, que es tu oscuridad. Y no va a decir, yo como soy luz, perdóname, pero yo arraso con tu oscuridad y me planto aquí porque esa es mi función, iluminar. No. Si tú deseas conservar retazos de temor o retazos de oscuridad, pues se te van a dejar que los conserves. Nadie te va a quitar nada a fuerza si no lo quieres entregar. Y la luz no se va a hacer si tú no quieres que haya realmente luz. Nadie puede ver a través de un muro, pero yo puedo traspasarlo, dice Jesús. Mantente alerta contra los retazos de miedo que aún conservas en tu mente. Mantente alerta quiere decir, obsérvalos, ve adentro en tu mente, observa eso y reconoce honestamente que están ahí, que los conservas, que los has ocultado, que los has guardado y que te gusta tenerlos guardados. Eso es mantenerse alerta contra los retazos de miedo que aún conservas en tu mente. O de lo contrario, no podrás pedirme que los trasponga. Si tú no observas que ahí hay retazos de oscuridad, ¿cómo podrías pedir que se retiraran? Solo puedo ayudarte tal como nuestro Padre nos creó. Te amaré, te honraré y respetaré absolutamente lo que has hecho, pero no lo apoyaré a menos que sea verdad. Aquí es lo que estaba diciendo Meche hace unos minutos. Jesús amará, honrará y respetará absolutamente lo que tú has hecho, porque tú lo has hecho, pero no lo apoyará a menos que sea verdad. Nunca te abandonaré, tal como Dios tampoco te abandonará, pero tengo que esperar mientras tú continúes eligiendo abandonarte a ti mismo, mientras tú continúes eligiendo reforzar lo que no eres. Debido a que espero con amor y no con impaciencia, es indudable que me pedirás con sinceridad que lo trasponga. Vendré en respuesta a toda llamada inequívoca. Nuevamente ahí vemos este guión escrito. Él llamará y tú responderás. Ya está escrito. Tú le llamarás, tú solicitarás que trasponga esos muros de oscuridad o esos retazos de temor. Tú lo pedirás y él responderá.
ya está escrito. Entonces, en el ínter, pues solamente perdona. Examina detenidamente qué es lo que estás realmente pidiendo. Y esta frase, examina detenidamente, la ha dicho varias veces. Seguramente debe ser muy importante examinar detenidamente lo que has hecho en tu mente. ¿Qué hay ahí? ¿Qué has guardado? ¿Qué has ocultado? ¿Qué has llamado por otro nombre? ¿Qué quieres reforzar? ¿Qué quieres proteger? ¿Qué deseas? ¿Qué estás pidiendo? Examina detenidamente qué es lo que estás realmente pidiendo. ¿Estoy realmente pidiendo la paz o estoy pidiendo el conflicto? Pero no lo puedes saber hasta que examines. Sé muy honesto contigo mismo al respecto. Jesús ni siquiera te pide honestidad con él, ni honestidad aquí en tu grupo, ni honestidad en tu familia. Sé honesto contigo, con tu propia mente, con tu propia búsqueda mental. ¿Realmente deseo la paz? ¿O todavía deseo algo más? Todavía hay una clase de conflicto que se convierte para mí en un placer culposo. Sí, la verdad es que me gusta estar enojado con la gente. Sí, la verdad es que me gusta sufrir. Por eso es que yo parece como que me enfrasco con un mundo o con personas que creo que me hacen sufrir, porque en el fondo me gusta. Me gusta representar ese papel, me gusta reforzar esa idea especial de mí. Porque si yo no fuera el que sufre, a lo mejor ni siquiera me voltean a ver en el mundo. Sí me gusta, pero necesito tener esa honestidad. Hemos hablado otras veces de la honestidad y hemos dicho que la honestidad es la puerta que abre tu proceso de sanación. Si no hay honestidad, no puede y no habrá sanación. Si no hay honestidad, se seguirán conservando esos retazos de miedo o de oscuridad y no puede entrar la luz. Sé muy honesto contigo mismo al respecto, pues no debemos ocultarnos nada el uno al otro. Si realmente tratas de hacer esto, habrás dado el primer paso en el proceso de preparar a tu mente a fin de que el Santísimo pueda entrar en ella. Quita la palabra Santísimo y pon luz. Quita la palabra Santísimo y luz y pon paz. Quítala esas palabras y pon amor y es lo mismo. Nos prepararemos para ello juntos, pero una vez que Él haya llegado, estarás listo para ayudarme a preparar otras mentes a que estén listas para Él. Ahora sí puedes ayudar. Ahora sí eres verdaderamente útil. Ahora sí estás en una condición de ser servicial. Allí encontramos este aforismo que anda por ahí, ¿no? Estoy aquí únicamente para ser útil. Estoy en representación de aquel que me envió. Entonces ahí entendemos esto. Ahora sí estás en la posibilidad de ser verdaderamente útil y servicial a la filiación, a la mente. Porque te estás dejando guiar por él, no por el ego. Estarás listo para ayudarme a preparar otras mentes a que estén listas también para él. ¿Hasta cuándo vas a seguir negándole su reino? Y a lo mejor aquí cabría otra pregunta. ¿Y hasta cuándo te vas a seguir negando a ti mismo el reino? En tu propia mente, aunque negada por el ego, se encuentra la declaración que te hará libre. Dios te ha dado todo. Esa es la declaración que te hará libre. Este simple hecho significa que el ego no existe. Este simple hecho, esta simple declaración significa
que el ego no existe. No existe porque si Dios ya te ha dado todo, en ese todo no entra el ego. Dios no te ha dado el ego, Dios no lo creó, por lo tanto no existe. Y esto le atemoriza mortalmente al ego. Por eso es que no te deja ser honesto. No es que no te deje. Por eso es que no eres honesto, porque tú le guardas lealtad a él, aunque él no a ti. Él no quisiera que fueras honesto, porque si eres honesto te vas a dar cuenta de esto, de que Dios te ha dado todo y de que él no existe. En el lenguaje del ego, tener y ser significan dos cosas distintas, si bien para el Espíritu Santo son exactamente lo mismo. Para el ego, ser y tener son dos cosas distintas. El ego te dice que tú eres a partir de lo que tienes. Si tú tienes, eres. Sin embargo, el Espíritu te dice que tener y ser son lo mismo. Si tú eres paz, tú tienes paz. Si tú eres amor, tú tienes amor. El Espíritu Santo sabe que lo tienes todo y que lo eres todo. Cualquier distinción al respecto es significativa solamente cuando la idea de obtener, que implica carencia, ha sido previamente aceptada. Por eso es por lo que no hacemos ninguna distinción entre tener el reino de Dios y ser el reino de Dios. Aquí ya estamos entendiendo esto. No hay ninguna diferencia. Tienes el reino de Dios y eres el reino de Dios. Lo tienes porque lo eres. Al sereno ser del reino de Dios, del que eres perfectamente consciente cuando estás en tu sano juicio o en tu mente recta, es lo mismo, se le expulsa sin miramientos de aquella parte de la mente que el ego rige. Claro, el ego está desesperado porque se enfrenta a un contrincante literalmente invencible. Tanto si estás dormido como si estás despierto. Y podrían entrar aquí las palabras, tanto si estás vivo como si estás muerto. Porque es lo mismo. Observa cuánta vigilancia has estado dispuesto a ejercer. Y esto que voy a leer aquí al último, en este último párrafo, me gustaría dejárselos de tarea, ¿saben? Ya sé que esto no es la escuelita, ni soy la maestra, pero me gustaría dejarles esta práctica, este trabajo en esta semana de aquí a que nos volvamos a ver. Observemos cuánta vigilancia hemos estado dispuestos a ejercer para proteger a nuestro ego. Por favor. Y cuán poca vigilancia hemos estado dispuestos a ejercer para proteger a nuestra mente recta. Que esto no se les vaya a escapar esta semana. Porque esto es práctica. Sí, ciertamente es teoría, pero es teoría que te lleva a la práctica. Cuando Jesús te pide aquí, observa esto, examina detenidamente o te hace una pregunta y te dice, ¿quién es el tú que cree estar en este mundo? Es para que hagas una práctica. No es para que lo leas y pases al siguiente renglón. Es para que hagas una reflexión, es para que hagas una observación, para que hagas una práctica. Entonces, este último parrafito queda de tarea. ¿Quién, sino un loco, se empeñaría en creer lo que no es cierto y en defender después esa creencia a expensas de la verdad? ¿Qué les parece si dejamos aquí la lectura? Avanzamos un poco. ¿Y quieren comentar algo acerca de esto último que leímos? Casi leímos, no casi, leímos todo Amor sin conflicto. Si quieren hacer algún comentario al respecto, si tienen alguna pregunta. Si no, pues bueno, ustedes ya saben cuál es su tarea para esta semana.
qué es lo que van a practicar. Y si quieren podemos dejar la clase aquí. Claro, Gaby. Pues muchísimas gracias y buenas noches a todos y bendiciones. Muchas gracias, Meche. Muchas gracias. Bendiciones también para ti. Buenas noches. Sueño reparador.